A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros aquí en Verde 2.0. Queremos dar la bienvenida a María Emilia Moncayo, quien ha presentado un libro denominado Senderos de Toquilla. María Emilia, ¿por qué involucrarse con un tema tan ecuatoriano, pero al mismo tiempo tan de Azuay y de Manabí? ¿Qué significó y por qué buscar recorrer los senderos del sombrero? Gracias, Claudia, por tenerme aquí. Realmente llegué por casualidades de la vida a este mundo del sombrero. Me solicitaron hacer unas fotos para una página web, una marca que exporta sombreros. Y yo llegué a este mundo de la toquilla y pude ver lo fascinante que es el mundo de la toquilla. Entonces es ahí cuando decido realizar, le propongo a María Rosa Troya, que hizo la producción de campo del libro, le propuse realizar el libro. Yo ya tengo 2 libros previos, de hecho antes, el primero es 4 andares sobre caballos y el segundo es Tierra de Chagras. Entonces siempre he estado, me fascina esto de buscar un poco más la cultura del Ecuador, de ir un poquito más adentro, ¿no? De esas culturas que no hemos conocido. Y saber de dónde se originan las razones, las causas. Cuando se has hecho el tema de andar en caballo, la cultura del Chagra, muy ligado al mundo de la serranía, la toquilla nace en la costa. Nace en Manabí. ¿Cómo ir conjugando y analizando los temas? Tus aretes, ojalá nos puedan ayudar con cámaras, son de paja toquilla. Y esto de las variedades, yo he visto desde trajes de novia, como buena cuencana que soy, por el tema de la toquilla en Cuenca, claro, desde trajes de novia hasta los sombreros que se venden en el mundo entero. Sí. ¿De dónde nomás o desde dónde inicia la investigación y las fotografías del sombrero, pero sobre todo el libro? Claro, el libro, como bien lo dices, la toquilla se la cosecha en Manabí, en los bosques húmedos de Manabí, y ahí es donde nace el libro, donde empieza el libro, porque el libro empieza desde el toquillal, desde la cosecha de la toquilla. ¿Y es cierto que se cosecha en la noche en X fases de la luna? Sí, definitivamente. Todos esos secretos los tienen los artesanos. Justamente mientras más fino el sombrero es, tienen más secretos los artesanos para cosechar la paja, para cocinarla, para hacer el blanqueado, el secado al sol y todos los pasos que tiene el sombrero de paja toquilla. Realmente son alrededor de 30 pasos, si es que es un sombrero más fino, incluso son más pasos para hacer un sombrero de paja toquilla. Y es un mundo que nunca hemos visto, porque siempre le hemos visto al sombrero de paja toquilla como el producto final, terminado, listo para ponerse, pero no sabemos todo lo que hay detrás del hacer del sombrero de paja toquilla, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí me cautivó. Realmente es un mundo inédito, es un Ecuador inédito, es un Ecuador profundo del que muy poco conocemos, y eso es lo que a mí me llamó a buscar y hacer este libro, porque en el libro no es un libro de sombreros, ¿no? O sea, si bien, claro, el producto final, el producto que termina es el sombrero, pero es todo el proceso, o sea, son todos los pasos. Uno puede hacer una parangón, el sombrero se hace tejiendo paja toquilla. Exacto. Pero significa también el libro que estás armando un tejido de todo lo que significa el artesano o el cosechador de la paja hasta que un sombrero llega a las calles de Nueva York. ¿Cómo lograr dimensionar este entretejer de personas, desde el que cosecha, el que teje, el que lo tintura, el que le pone la forma, le horma al sombrero, y por último las exportadoras? Claro, y de ahí nace el nombre, ¿no? De senderos, porque justamente vamos recorriendo pequeños caminos, pequeños senderos, vale la pena recalcar, por donde pasamos, por donde se hacen todos los pasos, ¿no? Para conjugar y llegar a este producto final. Entonces, conjugamos todo. O sea, el libro, como le digo yo, es un viaje a través de imágenes. Tú abriendo las páginas te vas a transportar
por estos senderos, por este viaje, por este Ecuador inédito que tenemos, y vas a conocer además cómo se hacen los sombreros, pero a través de majestuosas imágenes y de un Ecuador espectacular, o sea, de un Ecuador nunca antes visto, con unos paisajes lindísimos de Manabí, de Cañar, de Azuay. Recorremos los mercados, recorremos a las cholas cuencanas, nos metemos en... La gente fue muy generosa, realmente la gente fue muy generosa, nos abrieron sus puertas, nos invitaron a pasar a ver cómo lo hacen, porque no es que tienen talleres en donde hacen los sombreros, la gente lo hace en sus casas, en su intimidad. En sus zaguanes. En sus momentos libres, ¿no? Ya terminan de trabajar, la mayoría son agricultores, terminan con el tema del campo y claro, a las 6 de la tarde, después de la cena, muchos empiezan a tejer y empiezan a tejerlo en familia. Entonces a esa intimidad es a la que llegamos con el libro. La gente, por eso digo, es muy generosa y por eso vamos a hacerles incluso un homenaje el próximo 5 de diciembre en Manabí y posteriormente en Cuenca para entregarles el libro, ¿no? Porque fueron muy generosos con nosotros y ellos se merecen, y este libro realmente es un homenaje para ellos. Es un homenaje. Es un homenaje, pero también es un decirles gracias, porque la imagen del sombrero es la imagen en muchos casos del país. ¿Cómo romper la lógica del nombre de Panama Hat y que el mundo reconozca que son ecuatorianos? Claro, bueno, ese es un trabajo enorme que tenemos los ecuatorianos, que tenemos que rescatar ese nombre que nos pertenece. Y yo creo que es un trabajo de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, un poquito también todos los ecuatorianos aprender sobre nuestro país. O sea, muchos ni siquiera saben que el Panama Hat, o sea, ni siquiera muchos ecuatorianos saben que el Panama Hat es ecuatoriano. Entonces, partiendo porque tenemos que aprender, tenemos que saber... publicaciones como estas, han habido muchas otras publicaciones sobre el sombrero de paja toquilla que cuentan también la historia, ¿no? De por qué llegó el nombre. Sí, y las más reconocidas a veces son hechas por extranjeros. En este caso es hecho por una ecuatoriana. Uno recuerda al periodista de apellido Miller que hizo el recorrido del Panama Hat, cuenta toda la historia. Claro. Pero es hecho por un norteamericano que ve con otros ojos el país. Este libro es hecho por una ecuatoriana, sí, y un equipo de ecuatorianos que recorren el país. Que recorren y enamorados del Ecuador, en realidad. Entonces... claro, es el trabajo de todos ponernos la camiseta y aprender del país, ¿no? O sea, publicaciones como estas son lo que nos va a empoderar, a hacer saber sobre cómo realmente se hacen los sombreros, llegan los extranjeros, nosotros podemos compartir toda esta sabiduría, podemos regalarles un libro y vamos a aprender sobre realmente cómo se hacen los sombreros paja toquilla más llamados. Identificados, es decir, el artesano que se ve en el libro, que ve su obra o ve su cara en el libro, se siente que efectivamente como país le estamos diciendo gracias. Exactamente. En todo este recorrido por los senderos de la toquilla, María Emilia, ¿cómo logras identificar cuál es el más fino o cuál es el que menos trabajo tiene? ¿De qué depende esta magia de que se doble y se rearma? Pero depende mucho de cómo fue hecho. Entonces, totalmente. ¿Qué has aprendido en este trayecto? Sí, bueno, el sombrero de paja toquilla tiene muchos grados, ¿no? O sea, tú empiezas en el grado, por ejemplo, 5, que es un sombrero básico, hasta tienes el grado 60, que es el sombrero más fino que se ha hecho en la historia del país. Entonces, ¿cómo mides qué grado tiene el sombrero? La finura de un sombrero se mide por cuántos tejidos tiene en una pulgada. Entonces, en una pulgada tú puedes tener 5 tejidos, puedes tener 10 tejidos, puedes tener 20 tejidos. 20 tejidos ya es un sombrero súper fino, 30 tejidos es un sombrero súper fino, y hay los ultra finos, ¿no? Que se tejen en Pile, que es este pueblito en Manabí, donde se tejen los sombreros más finos los del finos mundo. De Montecristi, que se llaman a veces, o no sé cuál es la denominación de estos. No, bueno, en Montecristi se tejen sombreros, pero lo que más se hace en Montecristi son los acabados. Y eso es también lo más lindo de este mundo de la toquilla, es que cada pueblito tiene su especialización. Entonces eso pudimos observar mientras hacíamos la investigación y mientras hicimos el trayecto del libro, es que cada pueblito tiene su especialización. Tienes el pueblito en donde está la toquilla, en donde se va a cosechar la toquilla. Tienes el pueblito donde se hace el deshilachado y la cocinada de la paja, como es el aromo. Tienes el pueblo en donde se tejen los sombreros más finos, que es Pile. Y tienes el pueblo, por ejemplo, donde se hacen los sombreros calados, que es Cerro Copetón y Pepa de Uso. O sea, has visto los sombreros calados, que incluso encajes. Puedes poner incluso el nombre, ¿no?, del sombrero. Y de la misma manera en Azuay tienes los pueblitos donde tinturan la paja,
tienes donde hacen otros acabados del sombrero, tienes los pueblos en donde se comercializa la paja, los mercados en donde comercializas la paja, donde se tejen los más finos de Nazuay y Cañar. O sea, todos es como que se especializan y entonces es una labor conjunta. Es una labor conjunta, es una labor de equipo que consigue un producto de excelente calidad. ¿Cómo lograr que se mantenga esto? Porque hay preocupación de varios sectores de que por o los precios o por el gran trabajo que entraña, las horas que le roban al sueño, porque tú decías, son agricultores o agricultoras, en el caso de las mujeres, que todo el día trabajan y de noche tejen. ¿Cómo lograr mantener con fuerza lo que es el sombrero de paja toquilla en el país? Bueno, lo principal para que las nuevas generaciones quieran seguir tejiendo es obviamente dar un precio justo, ¿no?, a esta artesanía. Creo que eso es lo principal, porque dando un precio justo, o sea, es el incentivo para que nuevas generaciones sí quieran seguir en la labor y no busquen migrar a la ciudad a conseguir, no sé, a buscar un trabajo de albañilería o el trabajo de choferes, que muchos nos comentaban, muchas nuevas generaciones nos comentaban, claro, que a ellos no les interesa tejer ya. ¿Por qué? Porque no se paga bien el tema del sombrero, no es reconocido. Entonces, obviamente empieza por ahí, empieza por también hacerles el reconocimiento, ¿no? Justamente lo que es esta publicación, por ejemplo, donde se les reconoce a ellos y se les da un puesto. O sea, no es simplemente del tema de sí, el sombrero está de moda, ahora lo usamos, pero ¿quién hizo el sombrero? Entonces, darles ese reconocimiento yo creo que es muy importante, ellos lo valoran muchísimo. Y claro, vamos a la parte económica también, tienen que... Claro, o sea, sí, muchos tenemos remordimientos de conciencia cuando vemos el libro, sabemos el trabajo que entraña y vamos al mercado y regateamos el sombrero. Exactamente, sí. Entonces empieza todo por un precio justo, ¿no? En Manabí del precio del mercado, en Quito, por ejemplo, al precio que vende el artesano en Manabí, ¿cuántas variaciones hay? No vamos a hablar de lo que pasa en Nueva York. Yo estuve últimamente en el estado de la Florida, en un pueblito llamado San Agustín, en donde el principal almacén se llamaba Panama Hat y todo era ecuatoriano. Es otro precio en Estados Unidos y en otros mercados, pero ¿en cuánto vende el artesano y en cuánto se lo comercializa? No, sino la comparación también de lo que gana el artesano a lo que se vende en los mercados. Sí, bueno, a ver, nosotros sí tuvimos la experiencia de haber ido a los mercados, por ejemplo, donde se comercializan las campanas de los sombreros, ¿no? ¿Qué es la campana? La campana es el sombrero no terminado. Es cuando tienes la campana y estás, como tienes en la portada de este libro, que está alrededor toda la fibra, ¿no? Ya. Entonces después vienes a hacer los acabados, que es cortándole toda esta fibra, dándole la forma con la horma, le pones la cinta alrededor, la cinta de adentro, y eso es otro trabajo más muy importante dentro del proceso del sombrero. Pero lo que pudimos observar dentro de los mercados cuando comercializan los tejedores al intermediario, digamos, para después ir a la casa exportadora, donde se exportan los sombreros ya para darlos acabados, claro que el precio es muy amplio, o sea, la brecha es muy amplia, y como todo, y en todos los negocios, el intermediario sí se queda con muy grande parte de la tajada. Claro que el intermediario también arriesga mucho capital, ¿no? O sea, él también está comprando a muchos tejedores las campanas para ver qué le reciben en diferentes casas exportadoras que van a llevar. Entonces realmente es una cadena difícil de analizarla porque, o sea, en Manabí un poco se ha roto ese tema de los intermediarios y se busca mucho llegar al cliente final. Entonces hay muchos tejedores que ya están contratados para vender directamente el sombrero al cliente final, y se rompe un poco esa cadena de intermediarios y tienen un precio más justo los tejedores, ¿no? Entonces, claro, no te puedo decir el problema son los intermediarios, definitivamente, porque ellos también tienen su trabajo. O sea, ellos van, claro, de los pueblos, llevar a la ciudad, transportar todo eso, tienen un capital invertido, tienen un riesgo que están teniendo. Es realmente difícil, pero habría que analizarlo, ¿no? Hay que analizarlo, hay que mirarlo. Y de las variantes que has visto de la toquilla, hablábamos de una serie, desde los aretes que está puesta María Emilia, ¿qué nomás se está generando? ¿Cuánto ha incursionado el nuevo diseño o nuevos diseñadores con la fabricación y la elaboración y el tratamiento de la paja toquilla?
Bueno, yo creo que el sombrero de paja toquilla realmente está en su mejor momento. O sea, hay muchas nuevas marcas, hay muchos diseñadores que buscan impulsarlo, hay nuevos modelos. Realmente se está exportando muchísimo y es ahorita un elemento, o sea, el sombrero es algo súper fashion, ¿no? O sea, es súper apegado a la moda actual. Los nuevos modelos incluso son muy modernos, tienes los sombreros ya de colores. Entonces, es un producto que va evolucionando con la moda. O sea, es un producto y además súper útil, ¿no? O sea, de las fotos que uno mira en el libro, mira familias enteras dedicadas, sí. Cómo involucrar a los niños y a los jóvenes en esta práctica ancestral, porque yo no sé cuántos años se han tejido sombreros en este país, cómo involucrar a las nuevas generaciones y con un valor adicional. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo hacen que la niñita o el niñito chiquitín vaya a tejer? Claro, bueno, para ellos es una pasión, ¿no? O sea, realmente yo he visto a los tejedores con una pasión, con un cuidado que tienen la paja, con un cuidado que la tejen, y eso es lo que ven las nuevas generaciones, porque ya te digo, o sea, es un trabajo, no es un trabajo rutinario de 8 a 8, es un trabajo que lo hacen en los tiempos libres, donde está alrededor la familia. Entonces los niños desde chiquitos empiezan ya con la novelería de querer tejer, empiezan ya desde chiquitos con esas ganas, ¿no? Con esa... Y se pasa de generaciones en generaciones, es una tradición que se extiende y es lindísima porque es un momento de relajación. Como tú puedes ver en las fotos, están entre amigas. Entre amigas, en compartir, en conversar, a contar lo que pasó en el día tejiendo sombreros. Mientras tejen sus sombreros. Y veo que también hay talleres de reparación de sombreros. También hay los talleres de reparación de sombreros, tienes los talleres para dar el hormado, el sombrero y los acabados. En ese sentido sí existen, ¿no? Los talleres y las asociaciones que son muy importantes. Por ejemplo, también en Azuay y Cañar hay asociaciones donde justamente buscan romper esta cadena de intermediarios de la que hablábamos anteriormente. Y eso les sirve para aprender y ver qué otras proyecciones tienen. Exacto. Ahora, María Emilia, has hecho los senderos del Chagra, has hecho el tema de caballos, has hecho el tema de la toquilla, la paja toquilla. Sí. ¿Qué puede decir a los jóvenes? ¿Cómo enamorarse más como María Emilia del país y de todas las tradiciones y cosas que a veces no somos conscientes de que existen? Bueno, lo primero hay que recorrer el Ecuador. O sea, el Ecuador es un país riquísimo en cultura, en tradiciones, en paisajes. Tenemos realmente todo. O sea, no añoremos lo que está fuera de nosotros. Realmente conozcamos nuestro país. O sea, tenemos que conocer, las nuevas generaciones tenemos que viajar a nuestro país. Yo he tenido, gracias a Dios, la suerte de estar siempre, no solo dentro de mis proyectos, involucrada a viajar por el país, pero en otros trabajos que he tenido posteriormente. ¿Cómo te defines? He recorrido. Como fotógrafa, como escritora, como viajera. Si yo digo, ¿cuál es tu profesión? ¿Qué me dices? De todo un poco. Bueno, yo principalmente la fotografía, por supuesto, pero claro, soy enamorada de viajar, de conocer, de explorar nuevas culturas. Me encanta, desde chiquita siempre me gustaba como que, bueno, vamos, o sea, si es que había alguien que se iba de viaje, yo era la primera en anotarme, irme, o sea, con cualquier familiar, ¿me entiendes? O sea, me encantaba ir de paseo y soy una viajera empedernida. Pero claro, ¿qué es lo que me da eso? Es la fotografía, ¿no? Y también soy muy visual, me encanta el tema fotográfico. De escribir, no, yo no escribo y los textos los hace en esta ocasión Libertad Regalado. Yo siempre digo que tengo un poquito de pánico escénico a escribir. En este libro es la primera vez que escribo, tengo 2 textos escritos aquí. Uno sobre lo que fue mi viaje. Pero sí, o sea, me encanta mi profesión, me encanta poder conocer un poco más sobre nuestro país, poder viajar alrededor de él y ¿qué otro mostrarle al estás mundo empezando? lo que... En diciembre agradeces tanto a Cuenca como a Manabí, Sí. A Azuay y a Manabí por el sombrero y por lo que te ayudaron. ¿Y cuál es tu siguiente proyecto? Vamos a empezar un nuevo año también. Sí, empezamos un nuevo año, tengo algunos proyectos en marcha, pero... se definirán más adelante, sí, se definirán más adelante. ¿Qué te define el ir por uno y no por otro, o dejar pendiente un tercero? Bueno, yo siempre digo que
para hacer un libro te tiene que fascinar. O sea, porque realmente te involucras tanto y tienes tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer Senderos de Toquilla? Senderos de Toquilla me tomó 1 año hacerlo, que fue el libro que lo he hecho más rápido. Fue un libro que se hizo, realmente fue una producción bastante rápida, porque los otros libros los he hecho en 2 años cada uno. Y claro, en este año estás involucrada al 100% en el tema, tienes que viajar alrededor y si es que no es algo que te apasiona, lo dejas a un lado. Entonces, principalmente yo busco en mis proyectos que algo me fascine. O sea, por ejemplo, cuando llegué a Senderos de Toquilla fue como lo visualicé desde un principio y siempre la fotografía documental me ha apasionado, me ha encantado como que llegar, ¿no? Meterme en esos, en las familias, en las tradiciones, como que ver bien al fondo, digamos. Y que me apasione, o sea, como fue Senderos de Toquilla, o sea, tiene que ser un enamoramiento tanto que te puedes meter vista. 1 año de cabeza investigando, viajando, fotografiando. Exactamente. Y llegando a las personas que están haciendo los sombreros. Claro, de 1 a 2 años o quizá más años. Hay proyectos que duran un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces realmente es algo que te tiene que enamorar, que te tiene que apasionar. Eso me parece muy importante. Entonces en los siguientes proyectos, pues, o sea, eso es lo que buscaré. O sea, primero enamorarme, cuando ya consigo enamorarme, pues digo, ¿y las ideas vamos nacen de ti o alguien te dice tal cosa te recomiendo? Los proyectos, mis proyectos personales han nacido de mí. Claro que he hecho, por ejemplo, tuve otro libro que me pidieron hacerlo, donde ya me contratan para hacer el proyecto, ¿no? Donde ya no son mis libros, no son de mi autoría, pero son libros que los he producido y los he publicado. Pero las ideas de los míos han nacido de mí. Sí. De ese enamoramiento, como nos dices, de las temáticas que te permiten Exacto. investigar y conocer más ese Ecuador del cual todos somos partes. Gracias Sí. a María Emilia Moncayo, felicitamos realmente por este libro, Senderos de Toquilla, que nos muestra el fascinante mundo de lo que significa hacer un sombrero, desde dónde se cosecha la toquilla, cómo se la tintura, cómo se la seca, cómo se hacen los hilitos de la paja para hacer un sombrero, hasta los diseños finales. Esto muestra el extraordinario país en el que vivimos y que tenemos jóvenes como María Emilia Moncayo que quieren sentirlo, vivirlo y mostrarlo a través de una obra como la que estamos hoy comentando. Ustedes la pueden encontrar en las diferentes librerías de la ciudad y del país, mirar muchísimo más lo que significa para el Ecuador y los ecuatorianos hacer sombreros de paja toquilla y venderlos en el mundo entero. Así es que gracias a María Emilia Moncayo, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Verde 2.0 y también en Telesucesos. Con ustedes, hasta un próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.